¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, esté con cada uno de los llamados, de los elegidos, y que esta bendita palabra nos ayude a guardar ese bendito depósito que se nos ha dado mediante su amor y mediante nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que no desechemos este bendito plan de amor que trazó Dios desde que entró el pecado y que se concluyó con el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Son los deseos de su siervo, a todo el pueblo de Dios, a los que están escuchando y dando un seguimiento por medio de YouTube, en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil y en todo lugar donde Dios permite llegar a esta bendita palabra por medio de su iglesia santa. Así que me pongo a los pies de Jesús para continuar con la enseñanza número 21 de Proverbios, capítulo 7, versículo 26. Y continuamos, benditos hermanos, dice, porque muchos ha hecho caer heridos. Veíamos ayer que el consejo de Dios es no errar, no quedar sin la presencia de Dios, no quedar sin la luz, porque muchos ha hecho caer Dios, no yo, porque muchas veces piensan que nosotros maldecimos, que nosotros decimos en contra de los impíos, exageramos o la sacamos de nuestros razonamientos. No, hermano y hermana, ya está escrito. Recordemos que Dios nos dio las bendiciones y nos dio las maldiciones. Y Él nos dio un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Ahora, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y yo le decía la vez pasada que cada que la bendita palabra nos toca la palabra herido, no se refiere a quedar herido y ir al hospital y sanar, no, ya no sanan, herido es muerte, con la espada de Satanás, porque se nos quita la protección, se nos quita la armadura de Dios, se nos quita la presencia de Dios, llega Satanás con la mujer extraña, llega Satanás con esta mujer seductora, y recuerde que nos lleva como buey al matadero. Dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Sí, muy importante. Bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que la bendita palabra es profética. Recuerde que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es profético y es para nuestros días. Yo, este servidor, conocí, no voy a decir nombres, conocí a siervos que alcanzaron una estatura fuerte, llegaron a ser árboles, llegaron a tener sabiduría, pero fueron engañados y seducidos por un instrumento del diablo que vimos en Proverbios capítulo 7, una mujer con atavíos, una ramera que sale al encuentro, que tiene perfumada su cama y que seduce, y que engaña, y que embriaga, y que hoy están en televisión, están en YouTube y son famosos y reconocidos cuando estuvieron, voy a decir algunos nombres, como Marcos Witt, como Adrián Romero, como Armando Alducin, que hoy está en Pare de Sufrir, y como muchos que a mí me consta, por las prédicas que escuché hace tiempo cuando yo empezaba, de hace 25 años sus prédicas, cómo tenían el temor de Dios, cómo estaban verdaderamente con un corazón temeroso y cómo han terminado embriagados, borrachos y muertos y heridos el día de hoy. Y hay otros muchos más. Así, bendito hermano y bendita hermana, también lo dice
proféticamente en el Nuevo Testamento. Así lo dice la palabra. Dice, porque el amor del hombre se enfriará y aún a los escogidos, aún a muchos caerán, muchos se engañarán. Hablando de antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de fuertes, habla de los que alcanzaron una estructura espiritual en el ministerio, porque recordemos que hablamos de los jóvenes, recordemos que en este capítulo habla de un joven falto de entendimiento que estaba en la calle, que fue a la esquina y le salió al encuentro esta mujer. Ya vimos todo el simbolismo que tiene. Ahora, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Ahora, medite. No estamos canalizando la palabra a lo terrenal, de una prostituta y de un hombre. No, fíjese bien, a muchos ha hecho caer, a muchos, y han sido muertos por ella. Camino, dice en el 27, camino al Seol es su casa. Y sí, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, no se lo olvide. Seol significa lo profundo, infierno, o Hades, que es lo mismo. ¿Dónde está Satanás? Antes que yo era católico, me enseñaban que Satanás estaba en el infierno, sí, pero en otro lugar que no el planeta Tierra. La verdad y Dios me vino a enseñar que el Seol y el infierno están aquí, que es el mundo, que está donde está el trono de Satanás, que es donde está gobernando Satanás. Es por eso la cruz, es por eso el bautizo, es por eso que nos vino a sacar de las profundidades y nos vino a ser hijos del Altísimo, a los que verdaderamente creyeron y tomaron su cruz. Pero, así como Satanás estaba en el lugar más alto, en el Edén de Dios, junto a sus ángeles, así de igual manera fue arrojado hasta lo más profundo. Así también esta mujer, Satanás y este tipo de congregación, el camino de ellos no es hacia arriba, el camino de ellos es el mundo, y como le vuelvo yo a estar repitiendo en cada enseñanza y no me cansaré, aunque a muchos les parece dura la palabra y me toman por loco. Bueno, recordemos que la palabra dice que la locura de la cruz, o la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y yo le puse como ejemplo, hoy, la mayoría de los que se dicen cristianos, ¿en dónde están? ¿En la cruz? ¿O comportándose como los del mundo? ¿Están dándole sus vidas a Dios todos los días? ¿Están consagrados? ¿Son santos? ¿Están alejados del mundo y de todo lo que va a ser destruido? No. ¿Sabe qué? Ya fueron engañados por esta ramera. Ya muchos fueron engañados y emborrachados. Porque es muy importante que cuando usa el término emborrachar, ya le dije yo la vez pasada que no se dan cuenta cuando dice embriaguémonos de amores hasta la mañana. Ya le dije, hasta que venga Cristo Jesús, entonces va a ser el crujir, el llorar tardíamente y no va a haber vuelta de hoja. Camino al Seol es su casa, porque es lo que enseñan el mundo, yo vuelvo a repetir, no critico, más que juzgo con la palabra de Dios, pero la mayoría de las iglesias cristianas, aquí en México y en muchas partes que están a mi alrededor, se comportan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en el mundo y únicamente quieren darle migajas a Dios. Ese no es el pacto. Están en el mundo, claro, están en congregaciones de esta donde los encaminan para abajo y no para arriba. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Y recuerde, su casa no es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Su casa, también, sus fundas, sus tiendas de campaña, esa es la congregación del diablo, sinagoga del diablo. Van a las cámaras de la muerte por la eternidad. Recordemos, el pecado paga un salario y es la muerte. El mundo, los deseos de la carne, el transgredir el pacto que nos trajo nuestro Señor Dios,
es muerte. Y cuando venga Cristo Jesús, a todos los que hayan muertos, son acreedores a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Mas Cristo Jesús viene por vivos, viene por seres espirituales. Por eso la bendita palabra nos dice, velar, cuiden el depósito que recibieron, líguenlo, no lo pierdan. Vamos a empezar el capítulo 8 de Proverbios. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Mira, hermano y hermana, vamos a meditar bien en cada versículo como lo hemos hecho hasta ahorita por la misericordia de Dios. Este versículo que acabamos de leer nos da a entender que ningún ser humano que haya sido llamado por Dios y haya entrado por la puerta del redil va a poder tener pretexto para decir, Señor, a mí me engañó una ramera, a mí me engañó diciéndome que poniendo cara de justa, como ovejita, me engañaron, Señor. No, no, no. Por ejemplo, en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de exponer su bendita palabra y a todos los ex hermanos y ex hermanas que algún día estuvieron aquí y que han terminado en congregaciones extrañas, tuvieron la oportunidad de que la sabiduría les estuvo clamando por medio de un justo, les estuvo rogando, les estuvo diciendo, y no nada más la sabiduría, porque aquí se ha utilizado el Antiguo Testamento y también la inteligencia, que es la cabeza de Cristo en el Nuevo Testamento. En todo momento, así como también en el Antiguo Testamento, antes de que Dios proféticamente, por medio de sus santos profetas, iban a exhortar al pueblo a que guardaran el pacto establecido, si no Dios iba a destruir la ciudad santa y iba a destruir el templo y iban a irse a cautividad a Babilonia, que representa el mundo hoy. Así estuvo clamando Dios, estuvo suplicando por medio de estos profetas que eran pocos y en el tiempo de los reyes ya también como una sombra de lo que iba a venir. La mayoría de los profetas eran malignos, no escucharon, les clamó y cuando les vino la destrucción, comprendieron que habían rechazado. Entonces, de igual manera, todos aquellos que están en congregaciones con una ramera se lo merecen porque tuvieron la oportunidad. Ahora, yo le digo también, porque sí quiero ser muy objetivo en esto. A mí me llamó para darme el evangelio, para salir del mundo, una iglesia ramera, que muchas veces predican el evangelio para convertir, pero luego en el proceso, pues ahora sí, yo cuando se me dio el evangelio lo hice con fe. Después, Dios me empezó a dar sabiduría porque tuve hambre y sed de justicia y Dios nunca desampara. Y me hizo saber la verdad. Dios no desampara al justo. Entonces, no va a haber pretexto, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, la mayoría de los que están en ese tipo de iglesias, vuelvo a repetir, la mayoría tuvieron la oportunidad de que les clamó por medio de un santo con la sabiduría, con la palabra y les rogaba, como ahorita con Proverbios lo está haciendo Dios con ustedes a los que van dando un seguimiento, y hemos utilizado también el Nuevo Testamento, la inteligencia, que es la cabeza de Cristo, nos da su voz. Por eso no va a haber pretexto. Por eso, en Proverbios 7, a los que estamos todavía en la cruz, el venir y pagar el precio, de sacrificarlo todo, por venir a tener esta bendita palabra de vida en mi corazón, me enseña a adiestrarme y a utilizar esta espada para que no me engañe o para que no me hiera la espada del adversario, del enemigo. Recuerda que esta es una palabra de vida. Entonces, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, y dice en el versículo 2,
En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas separa. Ahora, muy importante, fíjese bien. La sabiduría clama en las alturas. Primero vamos a estudiar esto. Cristo Jesús, con simbolismos, porque ya vimos que Proverbios y todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, una preparación de lo que iba a venir. Simbólicamente recuerde que Satanás es de abajo, que su trono está abajo, que el mundo es abajo, el pecado es de abajo, y que la cruz representa salir de abajo a arriba. Como dice en Efesios, que a nosotros se nos sentó en los lugares celestiales, con la fe, con el bautizo, sabiendo que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Yo dejé el ser terrenal, el ser mundano, el ser hijo de Satanás, en el momento que deseché por fe mi carne y en el momento que resucitó Dios, mi espíritu que estaba muerto por el pecado de Adán y de Eva y que lo resucitó para ser de arriba, porque Dios es Dios de espíritus. Porque así dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Porque así Cristo Jesús muchas veces dijo, yo no soy de aquí abajo, ustedes no son de aquí abajo. Entonces, para poder escuchar esta sabiduría, necesito haber entrado por la puerta del redil, como lo dice en San Juan, ¿verdad? Que los que entran por la puerta del redil, la voz del pastor escuchan. ¿Cuál es la puerta? El arrepentimiento, el aceptar que el mundo es del diablo, que eso no lo trajo Dios, y que me resucite para empezar una vida alejado del mundo, de la mesa del diablo. Ahora, entonces en ese momento que yo por fe lo hice, soy de arriba. Y ahí clama la sabiduría. Ahí da su voz la inteligencia, como Cristo Jesús también en algunas parábolas, en algunos ejemplos del Nuevo Testamento, muchas veces que Cristo Jesús enseñaba, por ejemplo, cuando dio el Sermón del Monte, que viene en San Mateo 5, y que dio ese sermón, pues subió a un monte para dar esa enseñanza. Claro que también muchas veces las enseñó abajo, pero todo tiene simbolismo. Ahora, junto al camino, también. Ahora bien, ¿qué es junto al camino? Mire, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos habló para hacernos participantes del camino que nos dejó Cristo con ejemplo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, ahí está el camino. Ahora, recordemos, junto al camino empezamos con la parábola del sembrador. Recuerde que mucha semilla vino el sembrador y mucha semilla cayó junto al camino. ¿Qué pasó con esa semilla? Llegaron las aves, los cuervos, ¿sí? Y se comieron esa semilla y dice en la parábola que esos son, fíjese bien, que esos son los que recibieron el evangelio, pero que no tuvieron entendimiento por falta de fe, que no pudieron discernir y fue arrebatada la semilla. También le voy a poner otro ejemplo. Cuando Cristo Jesús iba subiendo en el burrito, el día que lo iban a prender, el día de la Santa Cena, el día que estaban haciendo mercadería, Cristo Jesús tomó un asnillo que nadie lo había montado. Y ese asnillo representa simbólicamente, el asnillo es un animal de trabajo, de carga. Cristo Jesús nos dijo que a nosotros nos había comprado para ser siervos, para ser trabajadores, para ser obreros. Cristo Jesús dice que si alguien me lleva o me pide llevar la carga, ya siendo un siervo, una milla, no se la lleve una milla, se la lleve dos. Porque con el Espíritu Santo nos ha dado poder para cargar con la cruz, para cargar con las cargas de muchos.
a los que han tenido un tamaño espiritual. Y ese asnillo que nadie había montado es también un siervo santo, un siervo que no lo haya manejado Satanás, un siervo consagrado, manso, que se deje guiar por Cristo. Ahora bien, ¿a dónde guiaba Cristo Jesús al asnillo? Recordemos que Jerusalén estaba en un lugar alto. La ciudad santa, todo con simbolismos. Iba donde estaba el templo, cuando hacían mercadería del templo, ¿verdad? Bien, recordemos que cuando Cristo Jesús iba subiendo, había mucha gente junto al camino, de un lado y de otro lado, así lo dice la palabra, y los que estaban junto al camino estaban con palmas, gritando, ¡Hosana! ¡Hosana! Al que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana? El que salva, el que salva. Y toda esa gente proféticamente representa a todos aquellos cristianos el día de hoy que honran a Cristo Jesús de labios para afuera, pero están junto al camino y no están caminando, ni siendo el burrito, ni están en la cruz, ni están amando a Dios, ni están amando al prójimo. Están junto al camino. Ahora, bien, esta bendita palabra y por este medio y en cualquier otro medio que Dios utilice, ya sea personal, muchas veces no nada más damos el evangelio para que entren por la puerta del redil los incircuncisos, sino también Dios clama a los que han tropezado, a los que están junto al camino, a los que están en pereza, para despertarlos en amonestación y entren al camino, bendito hermano y bendita hermana. Por eso, Dios es justo. Por eso va a haber un juicio. Por eso no va a haber nadie en el lago de fuego que no merezca ir allá. Y no va a haber nadie en la vida eterna que por sus frutos haya ganado el favor de ir a la vida eterna. Por eso, aquí nos da a entender, ¿verdad? La sabiduría clama. La inteligencia da su voz en las alturas. Somos nosotros. Junto al camino, ya vimos qué dice la palabra cuando dice que los que estamos siguiendo a Cristo, que no se salga lo cojo del camino, ni a la izquierda ni a la derecha. Recuerde también que cuando el primer pueblo pasó el Mar Rojo, pasó por un camino estrecho, seco, ¿y qué pasaba si se desviaban a la derecha o a la izquierda? Que era junto al camino, pues el mar estaba ahí, que representa el mundo. Ahora, también hay un hermano o una hermana que dejó el camino y que se la pasa Hosana, Hosana y gritando, pero sin trabajar, sin ser guiado. Claro que también la sabiduría, que es el Antiguo Testamento, porque aquí utilizamos Antiguo y Nuevo Testamento y que conlleva lo mismo, y también con el Nuevo Testamento la inteligencia da su voz, es para regresarlos. Entonces, no va a haber pretexto, Dios así nos ama. Bien, dice, también clama a las encrucijadas de las veredas separa. Ahora, muy importante. Cristo Jesús trajo un camino. Con Cristo Jesús. Satanás está lleno de encrucijadas, está lleno de caminos. O sea, Satanás, si a ti eres homosexual y te gusta ser homosexual, te va a decir, ya eres salvo, Dios es amor, Dios te ama, va a utilizar a un ángel disfrazado de luz, que sea un demonio que aparente ser pastor, y te va a decir, ¿verdad? Mira, y va a torcer la escritura. Mira, ve a David y a Jonathan. ¿Ya leíste el libro de los reyes? Fíjate cómo hicieron un pacto de amor. Fíjate cómo el amor es de Dios, no importa el sexo, hermano, y así engañan. Igual a las lesbianas, ¿verdad? No, Dios es amor. Fíjese en Ruth, Noemí y Ruth, donde tú mueras yo voy a morir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi amor, y se prometieron amor y eran las dos mujeres. Y claro que Satanás engaña, uno de muchos ejemplos, porque Satanás tiene muchas encrucijadas. Usted ama el mundo, ama los negocios, ama el dinero, también hay
enseñanzas bíblicas, para torcer las escrituras y para enseñar. Dios te ama y así cada uno tenemos concupiscencias. O sea, Satanás trae, si no le gusta el cacahuate japonés, le pone garapiñado. Si no le gusta el garapiñado, le pone carnitas. Si no le gustan las carnitas, le pone barbacoa. Si no le gusta la barbacoa, le pone chicharrón de cerdo. Si no le gusta el chicharrón de cerdo, le pone gorditas. Si no le gustan las gorditas, total, le pone para lo que le guste, le pone muchos caminos. Pero con Cristo nada más hay uno. No hay. Entonces, ahí también, cuando nosotros vemos algún hermano que se está desviando mediante una ramera, mediante instrumentos del diablo, y los quieren desviar del camino de la fidelidad que lleva arriba, entonces la sabiduría clama y la inteligencia habla por medio de la iglesia. Vuelvo a repetir, no va a haber pretexto para nadie. Entonces dice, también en el 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Bueno, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que con parábolas Dios me hizo entender que cuando yo fui llamado por Dios y en mi corazón puso el entrar por la puerta del redil, entré a la ciudad que no se puede palpar, entré y me dio acceso al monte de Sión, al monte que no se puede palpar. Entonces, Cristo Jesús, recuerde que dijo Dios, o más bien dijo Cristo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, en el lugar de las puertas es a todos los que tenemos acceso, a todos los que fuimos llamados y tenemos la puerta que es Cristo Jesús. Y esto ya es en las congregaciones. Porque a todos los que Dios ha llamado, vuelvo a repetir, les ha dado oportunidad de escuchar la verdad en alguna ocasión, pero que lamentablemente desecharon, como hemos visto, el consejo y fueron incrédulos. Vuelvo a repetir, no va a haber pretexto. Ahora, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad santa, a los que somos de allá arriba, a los que somos extranjeros, peregrinos, advenedizos en este mundo, pero que somos de la patria celestial, de la ciudad que no se puede palpar. A la entrada de las puertas, da voces. La sabiduría clama. La inteligencia da voces. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, que en estos 15 años que Dios me ha permitido trabajar todos los días dando su bendita palabra, créame que muchas veces se me pegó el paladar y se me secó la boca con exhermanos necios que Dios les estuvo clamando por 1 año, 2 años y suplicándole y rogando y dando voces a los que entraron por las puertas a la ciudad. Pero el día que venga el juicio, Dios los va a juzgar con esto. Y les va a decir, te clamé, tuviste la sabiduría, tuviste la voz de la inteligencia y la desechaste. O bien, la cogiste, bienvenido a la vida eterna. Eso ya depende de cada uno. Por eso dice así, fíjese bien, oh hombres, a ustedes clamo. Ahí está. No está hablando de cualquiera. Está hablando de los que entran por la puerta del rey. También los que están junto al camino, recuerde. Oh hombres, a ustedes clamo. ¿Con qué? Con mi sabiduría. Porque recordemos que donde está Dios con un verdadero representante, hace lo que Dios manda. Si alguien habla, hable conforme a mi palabra. Hable conforme a mi sabiduría. Y yo aprovecho de una vez para decirle que gracias a Dios nunca me he jactado para agenciarme esta sabiduría,
y para decirle a alguien, yo sí sé y tú no, yo conozco, yo soy sabio, no. ¿Sabe qué, bendito hermano? Eso es ponerse sombrero ajeno. Porque si esta sabiduría que Dios me ha prestado ha dado un fruto y la gente me quiere dar gracias o me quiere reconocer como una persona sabia, le hago saber con la palabra que el único sabio es Dios, que nosotros somos instrumentos, que yo no traje esta sabiduría, que Dios me permitió 42 años de mi vida estar en el mundo y que nunca fui sabio para poder tener esta vida que hoy tengo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Oh hombres, a ustedes clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y bendito sea Dios que esta profecía se cumple cuando Dios envía a su Hijo Jesús y cuando dice que el Verbo, que esta palabra poderosa, que esta palabra y esta sabiduría se encarnó en Cristo Jesús para venir a darla a conocer a los mansos. Cristo Jesús, siempre que estuvo aquí, daba testimonio y decía, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino el que me envió, lo he oído y he venido a dar testimonio de lo que me dijo que dijera, su sabiduría, el Verbo encarnado en Cristo Jesús. De igual manera, Cristo Jesús como primogénito, como camino a los mansos, a los humildes que tomamos su ejemplo, hoy sigue siendo lo mismo y sigue clamando su sabiduría y está dirigiendo su voz Dios por medio de santos a todos los que han entrado por la puerta del redil. Y a los que no, también clama con el evangelio, tocando puertas, viendo y aprovechando y siendo astutos y prudentes como palomas para poder ir a pescar. Entonces, pero principalmente está hablando de su pueblo. Ahora, oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, dice en el 5. Entender, oh simples, dirección. Entiendan, oh simples, los que ya fueron llamados, los que ya fueron pescados, entiendan. Y fíjese bien lo que dice, entender simples, discreción, no dirección, habla de discreción. Ahora, nosotros conocemos por la palabra discreción el que los trapitos de casa es un proverbio del mundo, aquí en México, no sé en otro país, dice, los trapitos de casa se lavan en casa. O sea, una familia que vive en una colonia, en una ciudad, los problemas que tienen entre padres e hijos, no los hacen saber al vecino, no los hacen saber, sino se arreglan en familia y tienen discreción para que nadie lo sepa. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los que hemos sido humillados, a los que hemos sido simples y no enaltecidos, sino que entramos por la puerta del redil, así dice la bendita palabra, que el mundo está ajeno a estas cosas. En Corintios, así lo dice Dios por medio de Pablo. Dice, y nosotros hablamos sabiduría en oculto. La sabiduría no de los príncipes, ni de este mundo que perece, sino la sabiduría oculta que Dios predestinó para los que le aman. Entonces, no, yo por decirle, todos los días que estoy hablando ahorita la sabiduría de Dios, en esta hora y en cualquier hora durante el día, mi vecino no sabe, claro, no quiso entrar por la puerta del redil, mi vecina de enfrente tampoco quiso, el vecino de al lado, entonces ellos están ajenos a lo que pasa en la familia de Dios. Ellos están ajenos al diluvio que va a venir, ellos están ajenos al arca que se nos ha dado en instrucción para construir, para ser salvo yo y mi casa. Están ajenos. Entonces,
Aquí está hablando de esa discreción. Entender ustedes, entiendan mejor. O simples, discreción. ¿Qué es? Vuelvo a repetir, esta bendita sabiduría, esta bendita palabra tiene un precio. Dice, y vosotros necios, entrad en cordura. Ahora bien, un necio. Para ser necio, necesito tener un padre y un mandamiento, o una autoridad superior que me mande algo. Y ser necio es despreciar la autoridad y ser necio a la orden que se me da. El necio es el que dice sí voy, pero no va. El necio es el que dice amén y no hace. Entonces, ¿qué pasa con un necio? Porque todavía clama. Yo le decía, hay pecados que pueden ser perdonados. Dice en primera de Juan capítulo 5, así lo dice. Yo les digo que no oren por los que practican el pecado, porque hay pecado que no es perdonado, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Oren por los que todavía pueden ser perdonados, por los que no han practicado el pecado, por los que tropezaron en alguna necedad, sobre todo cuando son discípulos, los que están junto al camino, recuerde, lo acabamos de ver. Ahora, Dios es fiel, es paciente, para que por medio de la iglesia, si vemos a un hermano tropezar, si vemos a un hermano que está junto al camino, nosotros tenemos el mandamiento de ir a redarguir, a amonestar, a corregir, a instruir, para que regrese a los pies de Cristo. Por eso no va a haber pretexto. Por eso dice, si ustedes necios, entren en cordura. Ahora, ¿qué es esto? Muy bien. Yo voy con un hermano que pecó y le digo, hermano, con la Biblia, claro, ¿has perdido la cabeza? ¿Qué es Cristo Jesús? Porque el pecado paga un salario de la muerte. Y Satanás quiere que seas cabeza de él. Esta mujer extraña te quiere engañar. Y si no te arrepientes, hermano, si no aceptas tu pecado, que Dios me está permitiendo con la Biblia decirte cuál es tu pecado, entonces vas a quedar loco y trastornado. Pero si tú, hermano y hermana, te arrepientes con la exhortación, entonces te va a regresar la cordura, o sea, la cabeza de Cristo. Vas a volver a ser cuerdo, vas a volver a entender esta bendita palabra de vida. Ahora, recuerde, la sabiduría clama. Dice, oír. Porque recordemos, el capítulo 7 de qué habló, de la otra voz, de qué habló, de una ramera, de qué habló, de las congregaciones de prosperidad, de las congregaciones del mundo, de las congregaciones que engañan con sus razonamientos. Ahora, ¿qué te está diciendo Dios? No escuches esa voz, hijo mío. No escuches a la ramera, aléjate de ella, huye de ella. Mejor, ven, porque yo clamo, porque yo te amo, porque mi dirección está aquí, con Cristo, está en la justicia. Entonces, es lo que estamos viendo, las dos espadas. Y bueno, bendito hermano y bendita hermana, si usted se va dando cuenta, por la gracia de Dios, en cada enseñanza siempre utilizamos la Biblia, nunca metemos razonamientos, nunca torcemos escritura, siempre concordamos libros y concordancias, siempre concordamos Antiguo y Nuevo Testamento, y siempre Dios nos permite hablar la palabra con denuedo, para no titubear ni equivocarnos en nada, y Dios es claro porque nos clama. Dios utiliza a los santos porque ese es el amor de Dios. Entonces, dice, oír, dice en el 6, oír, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Ahora bien, comparamos la voz del diablo, del rey de aquí abajo que habla, y yo no voy a comparar jamás lo que ofrece el diablo
con lo eterno, porque no es comparable. Las cosas que Dios me promete son eternas y las cosas que Satanás me promete, para mí no son excelentes, son basura. Por decir, Satanás no me vino a ofrecer gozo, no me vino a ofrecer paz. Claro que lo ofrece engañando, ¿verdad? Diciendo que en el dinero, que en las casas está la paz y está el gozo. Claro que engaña, pero recordemos que dijo Jesús, la paz que yo les dejo, la paz que yo les doy, no es como la da el mundo, sino es diferente. Entonces, estas riquezas espirituales, que son eternas, no son nada comparables con el engaño de aquí abajo. Ahora, por eso dice aquí, oír porque hablaré cosas excelentes, y claro que la palabra de Dios me cuida mi vida, me guía a la vida eterna. Dice, y abriré mis labios para cosas rectas. O sea, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios no perdemos tiempo para estar en un camino de zizagueo, en un camino que no es recto, y nos quedemos cuando llegue Cristo a la mitad. Sino esta palabra nos ayuda a poner diligencia, nos ayuda a no estarnos deteniendo, a no salirnos del camino. Esta palabra nos ayuda a no desviarnos ni a zizaguear, sino nos ayuda a no perder el tiempo en el poco tiempo que tenemos los seres humanos predestinados por Dios en este cuerpo humano, que no pasamos de 80 años. Aprovechemos bien el tiempo y no perdamos el tiempo. Que esta palabra nos da la diligencia para atesorar donde no hay ladrón ni polilla, caminando y acercándonos cada vez más al premio celestial. Ahora, por eso dice, porque abriré mis labios para cosas rectas, para que no te distraiga Satanás, para que no pierdas el tiempo. Yo le ponía la vez pasada un ejemplo para poder concordar nuevamente, ¿verdad? Ya le dije que aquí en la Ciudad de México, en donde tiene usted su casa, que es de Dios, claro, ¿verdad? Y que las puertas están abiertas, ¿sí? Aquí exactamente de este lado donde estoy señalando, a 2 kilómetros, está la villa, la Basílica de Guadalupe, a 2 kilómetros. Acá atrás de mí hay una avenida que va recta y a la villa. Ahora, yo le ponía el ejemplo la vez pasada. Pongo a 2 personas, un chino que no conoce el camino y alguien que conoce el camino. Y el premio se lo va a llevar el que primero llegue. El chinito se desvía una esquina para acá, pregunta por allá, lo mandan mal, y el otro que conoce el camino va recto y no se desvía. Va a llegar primero. De igual manera, así es este camino, así es el camino, así es que en esta bendita palabra está la dirección para que los que están corriendo la carrera la corran con paciencia y puedan llegar al premio celestial. Dice entonces, porque abriré mis labios para cosas rectas, ya le dije. Ahora dice el 7, porque mi boca hablará la verdad. Ahora, simplemente meditemos en esto. Tinieblas, luz. Dios, diablo. Bien y mal. Verdad y mentira. No hay para más. Puerta angosta, puerta ancha. No hay para más. No hay para más. ¿En dónde está la mentira? Bíblicamente, todo. Absolutamente todo. Lo que no está aquí en la Biblia es mentira. Cualquier razonamiento, cualquier consejo, cualquier sabiduría del mundo que a los hombres les parece derecho y que hay camino de muerte al final, es mentira, es engaño.
Pues y sí, efectivamente, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuánto tiempo nos dejó Dios sin su voz. Bueno, entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecaron. O sea, Dios se alejó durante miles de años hasta que por su misericordia preparó la redención, el rescate, cuando Satanás tuvo el gobierno y el imperio, y que los seres humanos nunca, ninguno se dio cuenta en los caminos y en los trabajos que tenían y en las culturas que estaban equivocados. Ninguno. De igual manera, hasta ahorita, todos los hombres donde Cristo Jesús no ha llegado a sus vidas, por falta de obreros, o por lo que sea, están ajenos, pensando que lo que le enseñaron sus padres, sus ancestros y sus gobiernos son caminos rectos, y están ajenos a que están engañados por Satanás. Ahora entonces, ¿en qué momento escuché la verdad? En el momento que llegó Dios, por medio de Cristo, a mi vida, con su boca, que es la Biblia. Entonces, esta bendita palabra de verdad me enseñó que todo, absolutamente todo, lo que me enseñaron mis padres, lo que hace el mundo, no era de Dios. Que ese no es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, como Pablo, y yo espero que usted también pueda hacer esto, si es que cree, es que Pablo dijo, ahora todo lo estimo como basura por el conocimiento o por la verdad. Claro, ahora la mentira, ahora los razonamientos, ahora toda esa sabiduría, la tengo por basura porque la única verdad está aquí. Las fábulas, el engaño, el circo y las películas de ciencia ficción están en el mundo. Está el hombre engañado en esos caminos y al final está la muerte. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros vengamos a escuchar y nos conste y verifiquemos por medio de la santidad, del hambre y de la justicia si la palabra está aquí o no está aquí. Entonces dice, porque mi boca hablará verdad. Y recordemos que la boca es la Biblia, Y dice, y la impiedad abominan mis labios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice? Hermano y hermana, en mi bendita palabra, en mi boca, en esta Biblia que son mis labios, no vas a encontrar ningún engaño. No vas a encontrar algo que te seduzca a la carne. No hay impiedad. La palabra impiedad viene de impío. No hay nada. Aquí por eso, vuelvo a repetir, si alguien habla, hable conforme a la palabra. Aquí está la verdad. Y recuerde, toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Cristo, que es la cabeza. Como dice en Corintios, antes de que viniera Cristo, ¿qué dijo Dios? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Quién no ha enloquecido Dios? ¿La sabiduría del mundo? Pues ya, que en la sabiduría de Dios, el mundo no quiso conocer a Dios por la locura de la cruz. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por esa locura? Amén. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, me remonto para poder fortalecer esta bendita palabra de verdad y la de mentira que está en el mundo. Remontémonos al diluvio. ¿Quién era el inteligente? ¿El que sabía que iba a venir una destrucción? ¿El que sabía la ira de Dios? Mas no, la puerta ancha y todos los seres humanos que estaban dándose en casamiento, que estaban haciendo una vida normal, como hoy, el día de hoy, y que de repente les vino el diluvio. Pero antes de eso, el insensato era Noé. Del que se burlaban era Noé. Al que le decían viejo loco, bájate de ahí, de estar perdiendo el cruz
en esta locura de que Dios va a inundar, Dios es amor, no seas sonso, yo no concibo un Dios así, que vaya a destruir a todo el mundo, bájate sonso, Dios te perdona, Dios ya eres salvo. La mayoría de la gente no tenía la inteligencia, no tenía la voz de verdad, más que Noé, porque era justo y porque creyó. Así está el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana. La mayoría de la gente no tiene la boca de la verdad. Y usted me va a decir, yo tengo la Biblia y la leo. Hay un precio para que Dios le quite los sellos a cada versículo y pueda entender. Si usted es de carne, si usted es necio, si usted ama las tinieblas, Dios le pone un sello para que usted tuerza las escrituras y las entienda a la carne. Porque se han de discernir espiritualmente. Y para que yo pueda discernir esta bendita palabra, necesito estar en la cruz. Y para estar en la cruz, necesito estar apartado de toda iniquidad, de toda impiedad, de toda concupiscencia, de toda mesa de Satanás. Es la ley. Así lo dijo Dios. Ahora, ya nos está hablando que dejemos la insensatez. Que los que estamos junto al camino nos está clamando. De igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en todas estas enseñanzas Dios me ha permitido rogarle, decirle, hermano, hermana, el único interés que hay en mí, porque es el sentir de Dios, es que esté en la vida eterna, es que usted sea salvo, es arrebatarlo de Satanás. Ahí están teléfonos, ahí están, pero ¿sabe qué, hermano y hermana? Estamos en la apostasía. Yo espero que usted no sea uno de los que proféticamente se vayan a perder cuando venga Cristo Jesús. Porque solamente unos cuantos, como Noé, porque así lo dice Dios, no yo, van a estar en el temor y van a estar en la verdad. Para eso es la bendita palabra, para que se salve. Ahora, dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Ya vimos que aquí no hay nada de engaño, no hay nada que nos lleve a la impiedad, a la iniquidad. Dice, justas son todas las razones de mi boca. Justas. Y sí, mire hermano y hermana, vuelvo a repetir. Yo soy repetitivo porque es el versículo que me toca dar. Mire, yo vengo a la palabra como discípulo, todavía no soy representante, le estoy hablando de hace muchos años. Y cuando se me dice, toma tu cruz y sígueme todos los días, deja casa, padre, madre, deja todo, como Pedro, como todos, yo no entendía, yo decía, ¿pero por qué, Señor? Me dijo, ¿quieres saber por qué? Le dije, sí, Señor. Me dijo, hay un precio, hay un precio. No puedes ser mi discípulo, no te puedo dar razonamientos si no tomas tu cruz y por fe me sigues. ¿Y qué es la fe? Creer, aunque no tenga el entendimiento todavía, aunque todavía no comprende el mandamiento, la fe es creerle a Dios y hacer. Ahora, una vez que le creí a la bendita palabra y sin entendimiento sacrifiqué las cosas que Dios me pidió, ¿qué cree? Dios es fiel. Me dio razonamiento y lloré. Y le dije, Señor, perdóname por haber dudado. Perdóname, Señor, porque no tenía. Me dijo, no. Por fe, sacrificaste, porque para darte razonamiento necesito que tu mente esté atenta, que tu mente esté concentrada. No necesito que estés pensando en el mundo, que estés afanado, que estés pensando en negocios, que estés pensando en cómo agradar a una esposa. No, necesito que me entregues todas tus angustias, todo lo que tú no pudiste hacer, que me tengas confianza y te pido tu vida y te pido que vengas a esta escuela celestial para darte los razonamientos. Ahora, le voy a dar una explicación para poder fortalecer. Yo le comentaba alguna ocasión
que cuando yo veía a mi padre fumar y tomarse una cubita, una copa, lo quise imitar y pues me fue de la fregada con mi padre. Y yo no entendía yo el por qué, le dije ¿por qué? Y yo otra bofetada. A mí no me cuestione. Bueno, claro que no eran los modos, pero le pongo un ejemplo. Otro ejemplo también. Yo le pedí a mi padre una moto. Cuando tenía 11 años, 10 años de edad, le pedí una motocicleta como mi vecino. Y mi padre me dijo que no. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, no lo vas a poder entender ahorita. Ok, me quedé con la incertidumbre. Cuando yo crecí y tuve 30, 35 años y tuve una madurez, me di cuenta del peligro de las motos. Me di cuenta que 2 amigos murieron en moto, que otro quedó en estado de coma. Es verdad lo que le digo, no crea que le estoy diciendo. Me di cuenta de todo eso y entonces le di un beso a mi padre y le dije, gracias, porque con el tiempo tuve el razonamiento y con la madurez y con el crecimiento tuve el razonamiento de por qué no el cigarro, de por qué no la bebida, de por qué no la moto. Gracias, porque lo único que hiciste fue amarme. Y al prohibirme esas cosas que yo tenía deseos sin entendimiento, tú, como sabio, sabías que no me convenía. De igual manera, es Dios, nosotros somos niños, venimos sin sabiduría, pensamos que lo que nos enseñaron en el mundo y nuestros ancestros son caminos de verdad. En el momento no entendemos el mandamiento de Dios, en el momento, pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que sus razonamientos son con tiempo, son con crecimiento espiritual. Por eso dice que justas son las razones de mi boca. Justas, claro, justas es que todo mandamiento, cuando nos dio el razonamiento, Señor, eres justo. Yo sé que no lo hiciste para molestarme, no lo hiciste para estarme viendo sufrir, no, lo hiciste porque tú lo haya hecho o no lo haya hecho, sigue siendo Dios. Lo hiciste por mi bien, lo hiciste para que no muriera. Dice, no hay en ellas, en mis razones, cosa perversa ni torcida. Sí, como le acabo de poner el ejemplo, ¿verdad? En el momento que me dijo no a la moto, no al cigarro, no a la copita, pues yo no entendía que eso me podía llevar a torcer mi camino para ser sano el día de mañana o para no morir. Ahora, en sus mandamientos, en sus razonamientos, no hay nada que me haga regresar al mundo. No, sino que toda su sabiduría, todos sus razonamientos y la voz de su inteligencia que me clama es para apresurarme mientras esté en este cuerpo humano a no perder el tiempo y recibir la promesa, el galardón de la vida eterna. Por eso dice, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Por eso dice la palabra y lo vuelvo a repetir. Si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguien ministra, ministre conforme al Espíritu que Dios da. Dice en el 9, todas ellas son rectas. Fíjese bien, ponga atención al que entiende. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cristo Jesús vino a tirar la red al mar, sacó la red llena de peces a reventar, se fue a la orilla y la mayoría la regresó al mar. ¿Por qué? De los entendidos es el reino de los cielos. Y para poder entender hay un precio. Creer, tener fe, como se lo acabo de decir. ¿Sí? Yo me quedo callado, mejor, cuando con la Biblia se me da un mandamiento, porque si los necios adelantan su ira y su palabrería, más el sabio retiene sus labios y mejor le pide a Dios entendimiento, el porqué de las cosas. Y claro que cuando se paga el precio de venir a esta escuela y preguntarle a Dios el porqué, Dios es fiel y justo para darle razonamientos, y cuando se me dé el razonamiento entendí que fue una riqueza para mi bien,
que fue una riqueza para no desviarme, y entonces pude entender con la cabeza que no se me quitó, que es Cristo Jesús. Dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Otra vez habla de razón. Otra vez habla de razonamientos, ¿sí? Pero razonables ¿a quién? A los que han hallado sabiduría. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que ya vimos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, para poder hallar sabiduría, necesito tener el temor. ¿El temor a qué? Cuando le dije a mi padre, cómprame una moto, me dijo no. Le pregunté por qué, me dice, no lo vas a entender, pero vas a morir. No, papá, yo soy muy fregón, no, puedes morir. Hasta ahí nada más. Ya luego me dio el razonamiento que no era yo a la mejor, que era un carro, que era un imprudente, que podía atropellar a alguien, podía irme a la calle, etcétera. Miles de cosas. Entonces, me dio un razonamiento con el tiempo. Entonces, son razonables a los que han hallado sabiduría. Ya le digo, bendito hermano y bendita hermana, los que hayan sabiduría son los que tienen temor a las profecías de maldición. Porque cuando yo vengo a la bendita palabra y conozco al verdadero Dios y me dice, hijo, te he sacado de las tinieblas, te he dado libertad, te he hecho mi amigo, pero el pecado, hijo, la desobediencia, la incredulidad, la falta de fe, la necedad, paga un salario, hijo, y es la muerte. Y son todas las maldiciones que están aquí escritas. Entonces, en ese momento, yo temo. Porque de igual manera, si yo tuviera 11 años con entendimiento y mi padre me da el razonamiento de por qué en una moto y yo tengo la capacidad de poder entender el peligro, entonces hallé la sabiduría y me dicen, papá, ¿quieres que te la compre o no así? Yo le digo, no. ¿Por qué? Porque tengo temor a lo que me dijiste, padre. El temor es el morir. El quedar engañado con una de estas rameras que se atavía, como vimos la enseñanza pasada y antepasada. Ese es el temor. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces ya le dije quiénes son los que han hallado sabiduría. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con la enseñanza número 22. Se me ha terminado la hora. Que la bendita presencia de Dios y nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.